bendición estar con ustedes, mis amados hermanos, compartiendo mi cuaderno espiritual. Esta semana estamos hablando acerca de que Jesús fue bautizado. Hemos aprendido lo que sucedió el día que Él se bautizó. En Colosenses capítulo 2, versículo 12, el apóstol Pablo escribe: sepultados con Él en el bautismo, en lo cual también sois resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. La salvación que Dios nos da no requiere elementos adicionales de falsa filosofía humana o de psicología o de ritualismo, de misticismo, de negación del yo o de cualquier otra obra humana. ¿Por qué? Porque en los versículos anteriores a este, el apóstol Pablo acaba de decir: estamos completos en Cristo. Cuando una persona viene a Cristo mediante la fe salvadora en Él, se convierte en una nueva criatura. Y como dice la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo este pasaje, en capítulo 2, versículo 10, él les había establecido la verdad de que los cristianos estamos completos en Cristo. Y Pablo señala tres aspectos de este estado en el capítulo 2, versículos 11 al 15. Él dice que en Cristo tenemos una salvación completa, un perdón completo y una victoria completa. Una herejía que asediaba a los colosenses era una combinación de filosofía pagana y de legalismo judío. Era de esperarse que los falsos maestros en Colosas, al igual que los judaizantes que Pablo había confrontado en Galacia, enseñaran la necesidad de la circuncisión para alcanzar la salvación. Cada niño judío era circuncidado al 8º día de su nacimiento. Esa era la señal de que pertenecía a la nación del pacto. Y en la historia de Israel existían dos escuelas de pensamiento en cuanto a qué se refería la circuncisión. La primera escuela sostenía que la circuncisión era suficiente para la salvación y que garantizaba la afiliación a la nación del pacto. Esta opinión estaba errada, puesto que, como dice Romanos 9:6, no todos los que descienden de Israel son israelitas. La segunda posición sostenía que la circuncisión era solo una demostración exterior de que el hombre había nacido en pecado y necesitaba ser limpio. El corte del prepucio del órgano sexual masculino era una manera gráfica de demostrar que el hombre necesitaba ser limpio hasta lo más profundo de su ser. Desde el principio, la circuncisión fue utilizada como un símbolo para ilustrar la necesidad desesperada del hombre de ser limpio en su corazón. Y en Deuteronomio 10:16, Moisés manda al pueblo de Israel diciéndoles: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. En Deuteronomio 36 se añade: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. En Jeremías 4:4 el Señor dice que deberían circuncidarse para el Señor y quitar el prepucio de sus corazones. ¿Por qué? Porque a Dios siempre le estaba interesando el corazón, no el ritual físico. Cuando concebimos el bautismo como un rito necesario para la salvación, viene a ser tan superficial y tan vano como la circuncisión. Algunos encuentran razones para argumentar la regeneración mediante el bautismo, pero esto es imposible. ¿Por qué? Porque Pablo no iba a estar argumentando que se iba a descartar un rito para reemplazarlo simplemente por otro. A la luz de 2:12 de Colosenses, esto no tiene un significado diferente a la circuncisión de 2:11. Ambos versículos se refieren a realidades espirituales. ¿Por qué? Porque el bautismo simboliza la unión del creyente con Cristo. Al ser sepultados con Él por el bautismo, la unión del creyente con Cristo ya se llevó a cabo mediante la salvación. El bautismo solamente es el símbolo de esta realidad. El bautismo simboliza la identificación del creyente con la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. La transformación espiritual solo puede lograrse mediante la fe en el poder de Dios. Quienes creen que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, también serán resucitados por Él. Por eso dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Que el Señor te siga bendiciendo.